Bien, entonces les comparto pantalla. Vamos a comenzar con los problemas sencillos. Bien, aquí tenemos el primer problema. Lo estoy mostrando. Un documento de PDF. Si no se muestra, por favor, indíquenme. El problema se lee ahí, así, ¿verdad? Un motor eléctrico con velocidad nominal de 1800 RPM. Ya había comentado que la velocidad nominal es la velocidad de la placa del motor, ¿de acuerdo? Tiene acoplado a su eje un disco. Cuando se conecta el motor, el sistema alcanza la velocidad nominal en un tiempo de 6 segundos. Cuando se desconecta el motor, el sistema llega al reposo en 50 segundos. Es un hecho, ¿verdad? Que cuando se arranca el motor, ¿verdad? Tarda determinado tiempo, pero cuando se frena, se requiere más tiempo, debido a que como tiene masa el disco, tarda más tiempo en detenerse. Suponiendo una aceleración angular constante de arranque, ¿verdad? Y de frenado, determinar en número uno el número de revoluciones que debe dar el motor para alcanzar su velocidad de régimen. Inciso B, el número de revoluciones que debe dar el motor desde que se conecta hasta que llega al reposo. ¿Cuál es la solución? Bueno, como nos dan, así como cuando estudiaron, ¿verdad? Estudiar la partícula, nos dan una condición inicial y una condición final. En un elemento, el motor, ¿verdad? El motor, como está conectado directamente con el disco, ¿sí? Un disco, ¿verdad? El motor tiene acoplado un disco, entonces el movimiento del motor y el movimiento del disco están íntimamente ligados. Entonces, eh, cuando nos dan condición inicial y final, y cuando evidentemente nos dan un valor de aceleración angular constante, pues tengo que pensar con toda esta información, que se trata de un movimiento uniformemente acelerado, un MOA.
Pero recuerden que ahora ya no es de la partícula, sino es del cuerpo rígido. Alfa constante no es A minúscula. Este, entonces, bajo este tenor, pues veo y considero mis condiciones iniciales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Ah, bueno, las condiciones iniciales son, si me dicen que en el tiempo de 6 segundos tarda, bueno, arranca con su velocidad inicial, parte de cero. El cuerpo tiene una velocidad angular de cero. Entonces, si omega son las revoluciones que me están dando, omega es igual a n, ¿verdad? N normalmente se representa como las RPMs, pero yo voy a utilizar a omega, ¿verdad? Entonces, a omega es el valor de n, de 1800 RPMs. ¿Cuántas vueltas va a dar? ¿O cuál es el valor de teta? ¿Verdad? Teta inicial, pues realmente no da nada porque parte del reposo, cero, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la velocidad angular al final? Son los datos que me dan inicialmente. Es lo que extraigo del enunciado. Vamos a la fase de aceleración. Necesito tener en mi mente las, las ecuaciones que rigen el movimiento uniformemente acelerado. En el movimiento uniformemente acelerado, como les decía, deben tener tu formulario, su acordeón, tiene esas tres ecuaciones, donde dice que teta es igual a teta inicial más velocidad inicial angular por el tiempo más un medio de la aceleración para el tiempo al cuadrado. Otra es omega es igual a omega inicial más alfa por tiempo. Y omega cuadrado es igual a omega inicial por el tiempo al cuadrado. Estas son las tres ecuaciones que rigen el movimiento de mi cuerpo, ¿verdad? En rotación. Es un cuerpo en rotación. No cabe la menor duda, ¿verdad? Entonces, estas son las ecuaciones que lo rigen. ¿Por qué? Porque me dijeron que es un movimiento uniformemente acelerado en base al enunciado, a que alfa es constante. Entonces, cuando alfa es constante, estas tres ecuaciones rigen. Por un lado, antes de utilizar la ecuación, la velocidad angular que tenemos aquí la tengo que manejar en radianes sobre segundo. Recuerden que estos valores de RPMs, que son vueltas, ¿verdad? Hay que manejarlo en radianes sobre segundo. Lo transformamos con la ecuación que dice que omega es igual a 2pi entre 60 multiplicado por el número de revoluciones, me lo da en radianes sobre segundo. Entonces decimos 2pi por 1800 sobre 60. Entonces esto es igual a 188.4 radianes sobre segundos. Le puse positivo porque me dice que gira a 1800, no me está diciendo que gire a menos 1800. Yo le puse el valor así, ¿verdad? Lo considero que es positivo, antihorario, 188.4. Bien, entonces voy a determinar el valor de teta. Para esto puedo utilizar, aquí está teta, ¿verdad? Teta inicial 0, teta final, ese es el valor que me están pidiendo. Entonces puedo utilizar esta ecuación. Esta no la utilizo porque no tiene teta. O esta ecuación. Ahí tengo el valor de teta. Pero se requiere el valor de alfa. ¿Por qué? Porque vamos a decir cuál es la información que tengo yo aquí. Teta inicial, 0. Omega inicial, 0. Entonces, para determinar el valor de teta es igual a un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Entonces, si estos dos términos son 0, para determinar este valor de teta, ¿verdad?
Para determinar el valor de teta, requiero conocer el valor de alfa. ¿Por qué? Por el que el tiempo inicial es de 6 segundos. Eso quiere decir que para arrancar de cero a un valor de teta, con una velocidad de arranque cero, necesito conocer alfa y el tiempo al cuadrado. El tiempo es 6, entonces me hace falta alfa. Vamos a ver acá. Para poder conocer teta final, a partir de un teta inicial, requiero conocer la omega inicial, ¿verdad? Teta inicial vale cero, omega inicial vale cero, omega final es 1800, correcto, pero me hace falta nuevamente el valor de alfa. Entonces lo que hay que calcular primero es alfa. Y para calcular alfa, pues necesito o esta ecuación, pero aquí entro en contradicción porque también me hace falta teta, entonces no puedo calcular alfa. Y entonces con la segunda puedo ver que alfa se puede calcular conociendo la diferencia de velocidades angulares en un intervalo omega inicial y omega final. Omega inicial, aquí, ¿verdad? Vale cero y omega final vale 1800, o sea, el valor que me dan como dato, y el tiempo. Entonces quiere decir que antes de calcular teta, requiero conocer el valor de alfa. Y la utilizo y la calculo, perdón, la calculo con el valor de alfa de la ecuación 2. Entonces, sustituimos omega inicial, omega es igual a omega inicial cero más 6 veces alfa. Sustituyo el valor del tiempo y determino el valor de alfa, ¿verdad? Ya lo calculo y observo que es de 31.4 y sustituimos el valor de alfa en la ecuación 3 o en la 1 también se puede, ¿verdad? Cualquiera de las dos, ya tenemos el valor de alfa, entonces sustituimos omega inicial cero, omega final son 188, lo que utilicé, más dos veces alfa calculada por teta. Y sustituimos el valor de alfa, perdón, sustituyendo y que haciendo los cálculos pertinentes, me da un valor de 565.2 radianes sobre segundo. Ahora, me lo piden, el número de vueltas que da, estos son radianes. Transformamos los radianes en revoluciones o vueltas, sabiendo que una revolución, una vuelta, equivale al valor de la circunferencia, ¿verdad? El perímetro 2pi r en radianes. Ya, la consideración del perímetro, ¿no? Y entonces realizo la transformación, ¿verdad? Nada más hago una regla de 3, teta es igual a 565 entre 2pi, es igual a 90 revoluciones o vueltas. Las vueltas son en sentido horario. Bien. Para la fase de frenado, en este caso las condiciones son omega inicial, son 188.4 radianes sobre segundos. Y omega final es de 50, perdón, omega final es de 0 y el tiempo es de 50 segundos. Como es una fase de frenado, recordemos que para el arranque se tiene una aceleración y para el frenado se tiene otra aceleración. Recuerden que cuando el motor, ya les comentaba yo que cuando el motor arranca y llega a su velocidad de régimen, pues se mantiene girando. Pero si vamos a frenar, ahora requerimos una aceleración angular, una aceleración de frenado
que evidentemente va a tener un sentido contrario al giro que tenemos aquí, ¿va? A esto. Entonces, nuevamente usamos la ecuación 2 para determinar la aceleración angular de frenado. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, profesor. Ok. Ya Ninguna, había profe. comentado esto de las aceleraciones y desaceleraciones, ¿verdad? Con antelación para que no hubiera ninguna este, duda. Bien, entonces sustituimos. Ahora omega inicial es la que está teniendo el motor durante todo su movimiento, cuando estuvo trabajando un buen tiempo con velocidad angular constante. La omega final ahora es cero, pero ahora va a alcanzar, ¿verdad? Esta diferencia de velocidades de un valor de régimen a un valor cero de frenado en 50 segundos, ¿verdad? Con una aceleración de frenado. Si despejo el valor de alfa, me va a dar un valor de menos 3.768 radianes sobre segundo. ¿Por qué me salió negativo? ¿Por qué es frenado? Correcto, Porque se ¿verdad? va frenando. Es un valor de frenado, evidentemente, ¿verdad? Entonces tenemos un valor de frenado y por eso es que es un valor negativo. Algunos autores plantean directamente esta ecuación con un sentido negativo, ¿verdad? Yo lo puse así para simplemente entender que alfa es negativo o bien es contrario al sentido de giro ¿verdad? Y eso es cierto, ¿no? Entonces, alfa es de 3.768 milésimas de radianes sobre segundo al cuadrado. Y vean ese sentido de giro comparado con el sentido de giro de la omega. Son contrarios. Es un hecho que no estamos diciendo que el disco vaya a girar contrario, ¿verdad? Eso es absurdo. El disco sigue girando en sentido horario. Simplemente este sentido me marca que alfa está, está operando y está provocando que esta velocidad, ¿verdad? 108.4, llegue y se disminuye y llegue a valor de cero. Entonces, utilizamos la ecuación 3 con teta igual, teta inicial, cero, perdón, teta inicial cero, eh, ¿verdad? Teta inicial igual con cero. ¿Por qué utilizo teta inicial igual con cero? ¿Alguien me lo puede decir? Porque así venía en el problema, ¿no? Venía así escrito, porque es uno de los datos que nos habían dado. Eh, bueno, Pero ese dato no nos los habían dado, ¿sí? no, no nos habían dado, efectivamente. Esta esta teta inicial es cuando el motor arranca, y esto obviamente es cuando, ¿verdad? Cuando se está acelerando. Este es cuando arranca. ¿Y por qué? ¿No será, profesor, que como ya llegó a su punto máximo, este ya no se está moviendo y por lo tanto, bueno, no hay un cambio mucho más de 1800
revoluciones, por eso ya no hay, ya no es un teta cero, o sea, ya llegó a su punto máximo. No, Porque está frenando, ¿no? no, es muy simple. Déjenme decirles, déjenme sacar aquí el paint, nada más para que sea claro. Eh, ah, eh, sacar un dibujo donde ay, no estoy, no. Bueno, no le hagan caso a lo que está ahí escrito, nada más lo saqué porque lo voy a utilizar. Entonces, vamos a decir que tengo aquí el disco del motor, ¿no? Es algo muy sencillo y muy trivial, pero es importante que todo, muchachos, todo, mis queridos alumnos, señores ingenieros, lo tengan bien entendido. Si están viendo lo que estoy escribiendo, ¿va? Sí, profe. Sí, Ok, profe. ok, entonces, ahí tengo el motor girando, está con su velocidad angular, este sería el dibujo, ¿verdad? Ok, ese es la omega, voy a utilizar así con este es alfa, y este tiene un valor de, ¿cuánto decimos? ¿Ciento qué? $188.4. Entonces este de 188.4, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la fase de aceleración, ¿no? Y aquí calculamos esto, era el valor de 3.7, ¿verdad? Ese valor era de 3.7. Voy a poner. No le pongo unidades, ya sabes cuáles son. Lo tienen ahí escrito. Entonces era así. Está acelerando y cuando llega a su velocidad de régimen en 6 segundos, ¿verdad? Cuando llega a 6 segundos, 6S, chispas que fue hasta el 6. 6S, ¿verdad? Pues desaparece y se mantiene girando. Pero cuando se utilizó la ecuación decimos θ es igual con 0. ¿Dónde está θ aquí representado? Ah, bueno, pues recuerden que cuando hicimos la representación del ángulo, de nuestro ángulo, tendríamos aquí, tenemos el dibujo, hablamos de este ángulo θ. ¿Sí lo observan? Sí. Ok, pues entonces, para nuestro caso, θ inicial vale 0. Yo pude haber puesto una línea aquí, una línea acá. No, si pasa a poner que aquí. Si tuviéramos un laboratorio, ¿verdad? De primer mundo y estuviéramos bueno, en una clase presencial, o yo hubiera buscado, ¿verdad? No me he dado la tarea de tomar un video
que muestren lo que les voy a decir. O a lo mejor hasta ya existen aparatos, que de hecho voy a decir. Entonces, cuando está girando, si yo marco una línea aquí y comienza a girar y le pongo aquí una luz estroboscópica, cuando gire se va a ver esta línea, se va a estar viendo esta línea. O bien, ¿verdad? En un sentido figurado, pero que realmente sería la realidad, si yo marco esta línea aquí, bien pudo haber sido ahí, o bien pudo haber sido en otro punto, ¿no? Vamos a decir aquí, donde ustedes quieran. Esta línea representa mi origen de giro, como lo marco aquí. Esta línea que acabo de dibujar es esta. Y entonces, chispa, ¿dónde lo puse? Aquí. Entonces, comienza a girar desde a partir de omega 0, cuando arrancó, y empieza a girar una vez, otra vez, y cada vez que pasa por aquí es una vuelta, hasta que son 6 segundos, y cuando alcanzó los 6 segundos, ¿verdad? Entonces, en 6 segundos alcanzó el valor de 750 vueltas. ¿Verdad? Estuvo girando, ¿verdad? Y yo estuve contando 1, 2, 3, hasta 650. ¿Quedó claro? Entonces partí de mi origen. Esta línea, pues, evidentemente fue esta. Fue lo mismo que haber dicho aquí, ¿verdad? Dice, bueno, entonces comienza a dar vueltas y comienza a marcar 1, 2, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profesor. Pero ahora está girando a su velocidad de régimen. Ya está, esta desapareció, ¿verdad? Esta desapareció. Ya las vueltas, pues ya las conté, ya no tiene nada que ver esto. Y ahora mi omega inicial va a ser esto. Y parte. Y comienza a desacelerarse. Cuando yo pongo esto, alfa va a ser diferente de 0. Y es la que tengo que calcular. Y de hecho la calculo, ¿no? Ay, me había equivocado. Perdón, me equivoqué. Fue un lapsus. Brutus, manejé el texto diferente. Aquí cuando aceleraba no era 33.75, sino el otro valor. Era de 31.4. Perdón, mil disculpas, pero bueno, sí me entienden, ¿verdad? Este era Sí, 31.4. Perdón, 31.4. Y ahora comienza a frenar y con mi cálculo fue 3.7 horas. Bueno, nada más fue el cambio de valor. Esto me está indicando, este valor me está indicando que omega va disminuyendo. En ningún momento quiere decir que esté girando contrario. El disco, ¿verdad?, sigue girando en sentido antihorario. Alfa nada más me está indicando que se frena. Y ahora, ¿dónde está el mentado valor de teta? Inicial. Pues esta es mi referencia. Pero también, si está girando, pues vamos a imaginar que somos como los superhéroes que salen en la televisión, pues yo le marco ahora una línea aquí. Así. Para mi beneficio. Nada más para comenzar a contar. Ahora, 1, 2, y así, hasta llegar a valor de omega 0, que se detiene. Esta referencia me marca mi punto de partida para decir, en este caso, teta inicial vale 0. Y en el otro caso, teta inicial
vale 0. Pero uno es el de arranque y el otro es de frenado. Pude haber hecho en el mismo lugar o incluso en otro punto, donde quiera. Pero eso nada más es imaginario, nada más es una referencia que tenemos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Bueno. Entonces, partimos de teta inicial, de omega inicial, ¿dónde lo tengo ya? ¿En qué? Aquí. Omega inicial, 0, es la parte de arranque, fase frenado. Ahora sí, digo, en esas condiciones, ¿verdad? Tenemos los valores para el frenado, ¿sí? Omega inicial son 188.4, omega final vale 0, te va a frenar ahora en un tiempo de 50 segundos, se frena en 50 segundos, ¿sí? Eso lo podemos medir, ¿verdad? Si apagamos un motor, empezamos con un cronómetro, comenzamos, ¿verdad? A ver el momento en que se detiene el disco, son 50 segundos. Entonces ahora sí podemos utilizar la ecuación 2 y nuevamente, ¿verdad? Omega inicial vale 0, omega final, omega inicial, perdón, 188.4 horas, la final vale 0. Y ahora vamos a calcular el valor de alfa, pero ahora con 50 segundos entrenado. Alfa nos da de menos 3.768. ¿Sí? Ahora es de frenado en sentido horario. Usamos la ecuación 3 con θ igual con 0, ¿verdad? Y obtenemos un valor de 750 revoluciones. Transformamos a vueltas, ¿verdad? Chispa, ya no transformé a vueltas, se me patinó. Ah, no es cierto, disculpen. Θ es igual a 4.710 radianes. Y ahora simplemente lo divido entre 2pi para obtenerlo por la regla de 3. Es 150 vueltas. Entonces quiere decir que en el arranque requirió 90 revoluciones para alcanzar su velocidad de régimen y para el frenado 750. ¿Por qué fue uno mayor que el otro? Ah, bueno, porque cuando es de frenado, debido a la masa del cuerpo, pues tarda mayor tiempo en acelerarse. Bien, es el primer problema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok, perfecto. Vámonos al problema número 2. A ver, profe, sí, tengo una pregunta. Dígame. Es acerca del trabajo. ¿Estos ejercicios los vamos a tener que pasar a cuaderno o algo para mandarlos o No, lo que así van a como tener que aquí? hacer son problemas de tarea. Esto lo tienen en Classroom y lo van a poder tener a su alcance en cualquier momento. ¿Sí? Perfecto, profesor, gracias. ¿Sí? Vamos por el siguiente problema. Está publicándose ahorita en este momento el problema 2. Y ahora lo vamos a ver. Chispas, a ver si no hice algo tanto. Ouch. Bien, en este momento estoy publicando. Ay, no, este no es, Dios mío, este fue el primero. Voy al segundo. Bien, estoy en un momento presentando el problema número 2. ¿Sí se observa? Sí, profe. Ok, vámonos entonces. Dice, voy a ir un poquito más rápido. Dice, el disco A mostrado parte del reposo y una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. Ahora nos dan este disco, muy parecido al primero, pero ahora voy a poner en contacto con otro en contacto directo, ¿verdad? El disco mostrado gira
con una aceleración constante de 2 radianes por segundo. Tengo dos discos, A y B, que están en contacto. Recuerden que cuando tenemos dos discos en contacto, puedo considerar que puede o no tener deslizamiento. Si son dos engranes, doy por hecho que no deslizan. Entonces nos dicen, primero, determina el tiempo que requiere para que gire 10 revoluciones, ¿verdad? Si el disco A está en contacto con el disco B, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo se requiere para que gire 10 revoluciones si el disco A está en contacto con el disco B? Tal como se muestra. Y no existe deslizamiento relativo entre los discos. También determine la velocidad de la aceleración angular del disco B justamente después de que el disco A gire 10 revoluciones. Bueno, entonces, como están en contacto directo, ¿verdad? Dice, el disco A parte del reposo, omega inicial vale 0 y teta inicial vale 0. En este, ¿verdad? ¿Cuál es su aceleración angular? Pues la que me está dando de 2 radianes sobre segundo. Aquí la tengo, ¿verdad? Esta de aquí, este valor, es el de acá, ¿no? Y entonces, alfa es constante, ese valor es constante, nos dicen el tiempo, ¿sí?, que se requiere para que gire las revoluciones. Ajá. Entonces, parecido al otro problema, lo que hago, las revoluciones las transformo en radianes. 2pi radianes es una revolución y nos da 62.8. Entonces, como dice que es alfa constante, estas son las fórmulas que rigen. Nuevamente en mi pensamiento o en mi formulario, si no me he desaprendido, pues las pongo aquí al alcance. Esto es mentalmente, no lo tengo que tener el problema. Esto se lo estoy poniendo para que lo consideren. Siempre lo tenemos ahí en nuestro formulario. Nada más en el problema, en el desarrollo, tengo que poner la que yo requiero. Entonces, teniendo los valores de teta y de alfa, la aceleración angular, las vueltas que dio, ¿verdad? Con un teta inicial vale 0, ya saben de dónde está ubicado el teta inicial, 0, según ustedes lo consideren en su mente. Y utilizamos la ecuación 1 para determinar el tiempo que tomó al realizar el desplazamiento. Ya tenemos, utilizamos, sustituimos los valores, teta de 62.83, teta inicial vale 0, ¿verdad? Eso es en el tiempo que se establece, ¿verdad?, de 2 segundos, más un medio de la aceleración constante. No son tiempo, perdón. El 2 de 2 alfa es el de valor de la aceleración angular. Y despejo el tiempo, es lo que ando buscando. Desarrollo esta ecuación y me da un tiempo de 7.9 segundos. Ese tiempo requirió para pasar de teta inicial a los 62.83 radianes sobre segundo o 10 vueltas, ¿no? Bien, ya lo tengo. Ahora, para el contacto sin deslizamiento, este dibujo es el que tengo que tener siempre contemplado cuando tengo cuerpos en rotación. Esto, lo que tengo yo imaginariamente, esto es lo que yo considero. Velocidad del punto de contacto la misma. Aquí, para este caso, tengo las aceleraciones de alfa A y omega A, y evidentemente va a tener omega B y alfa B. Si el disco A se está acelerando, evidentemente el disco B también, porque están en contacto directo. Entonces, es la misma velocidad y también es la misma aceleración. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Pregunto. No, todavía no. Aún no, profe, gracias. Bien. Entonces, partiendo de este hecho, sé que es la misma velocidad y considero esta ecuación, que ya les dije que la tienen que tener. Esta ecuación es cuando los discos siempre están en contacto. Entonces, omega ARA es igual a omega BRB, que es lo que tenemos aquí. De un lado, la misma velocidad en A que en B. Es la misma velocidad periférica. Entonces, despejo omega B porque tengo la omega A como dato, RA y RB son información geométrica.
Entonces, con los valores de omega inicial 0, alfa 2 y el tiempo de 7.93, calculamos omega A. Entonces, omega es igual a omega inicial más alfa por el tiempo. Tengo que omega A con el arranque, con la aceleración angular y el tiempo que calculamos ya, nos da la velocidad angular omega A. Y entonces de esta forma tengo omega A y sustituyo en mi ecuación para ahora calcular omega B. Vean que esta información la manejé para el disco A porque es la información que tengo como parte del disco A. Y nada más después brinco al disco B con esta ecuación, ¿verdad? Relaciono al disco A con el disco B. Sustituyo el valor y los radios que tengo como información y calculo omega B. Ahora bien, me piden valor de omega B y su alfa. Entonces, de esa misma forma, como tengo la aceleración tangencial en la periferia, ¿verdad? Recuerden esto que lo deben tener en su formulario. Esta aceleración está aquí, ¿verdad? Entonces, alfa RA, aceleración angular de A por RA es igual a aceleración angular de B, RB, que es la misma aceleración tangencial. Despejo alfa B de la ecuación y sustituyo los valores, ¿verdad? 2 del alfa que me están como dato por 200 en 350 y me da alfa B de 2.67 radianes sobre segundo. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Estuvo muy rápido, pero no, profe. Estuvo muy rápido. Bueno, por eso os digo. ¿Qué es lo que no entendió ahí? No, sí, nada más que sí me... O sea, sí entendí todo, nada más que sí fue un poquito rápido. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hice en el problema número 1 fue darle el tratamiento a este disco, nada más que ahora lo que incorporé fue la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Alfa RA por alfa RB y la otra, ¿no? Que era omega RA por omega RB. Sí, sí. Primero, con la información, saco toda la cinemática de este disco y lo único, fue exactamente que el problema número 1 y luego brinco al problema, al disco B con esta ecuación. ¿Por qué? Porque conozco omega A y simplemente pues ya lo calculo, ¿no? Entonces, de aquí nada más saqué el tiempo que me hacía falta para las condiciones iniciales del disco A. Esto fue condiciones iniciales. Ese tiempo de aquí fueron las condiciones iniciales. Y ya comencé a resolver. Esto fue el disco A. Esto lo hicimos exactamente el mismo ejercicio número 1. Y ya lo único que hice fue con esta ecuación calcular omega B. ¿Sí quedó claro? ¿Sí lo ve? Sí, profesor. Sí, profe. A mí, nuestro compañero que dijo que me había ido un poco rápido, esto que hice aquí fue lo mismo que en el problema número 1. Sí. Nada más con esta ecuación calculó omega B aquí. Sí, ok. Y el cálculo de alfa, pues simplemente, es más, nada más están dando el valor inicial de la aceleración angular, ¿no? Aquí está. Con este dato de arranque, de inicio del problema, este incluso lo pude haber calculado desde el Ok. inicio, porque nada más es esta ecuación. Alfa R, este valor es el que tengo aquí, ¿no? Sí. Y los radios me lo están dando como datos. Entonces, esto hasta incluso lo pude haber hecho desde el principio. Sustituye algo y encuentro el valor. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias. Bien. Les voy a dar un poco más de información
acerca de la cinemática. No sé si ya se ve acabar la conferencia. Me avisan cuando nos indique déjenme buscar aquí un elemento. Teníamos... vamos a tomar este como ejemplo. Ok. Tengo aquí este mecanismo donde voy a tomar como ejemplo el acoplador. Vean. Tengo un mecanismo donde ya habíamos analizado los movimientos. Voy a tomar esta parte del ejercicio, ¿verdad? Y aquí tengo el punto A, este es el punto B. De acuerdo al movimiento que me está dando el problema, toda esta barra se está metiendo, es un eslabón de entrada, y por lo tanto aquí tengo una velocidad de inicio que está tanto en esta barra como en el punto B. Por eso que en el punto B, como parte del eslabón acoplador, se la pongo, ¿sí? Entonces tengo aquí esta velocidad así. Entonces lo que se trata es de determinar la velocidad en este otro punto. Entonces, vamos a decir que la velocidad del pistón, ¿hacia dónde va la velocidad del pistón? ¿Cómo la dibujo aquí, muchachos? Hacia arriba. Correcto, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces ahora, esa es la velocidad del pistón, ¿verdad? Entonces, la velocidad del pistón debe de ir hacia arriba necesariamente, ¿verdad? Vamos a decir que no se imaginan hacia dónde, ¿verdad? Va a ser hacia abajo, ¿no? Puede ser. Uno dirá, pues, ¿por qué hacia arriba, no? Ahí lo tengo. Entonces, necesito calcular esta velocidad BA, porque me están dando de 4 aquí, ¿sí? Esta velocidad de 4. Este es el movimiento de traslación, este pistón es movimiento de traslación, y el acoplador es movimiento. ¿Qué tipo de movimiento, muchachos? Plano general. Plano, General, correcto, muy bien. Entonces, aunque es movimiento plano general, a este cuerpo, lo voy a poner así, porque es un acoplador. Lo pude haber hecho así, o puede tener cualquier forma irregular. Como es un movimiento plano general y está compuesto de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación, los cuerpos en movimiento plano o cualquier cuerpo, no sé si recuerdan, establecí que cuando un pistón, por ejemplo este pistón que yo tengo aquí, este pistón que se mueve verticalmente, yo decía que por ahí vivo un genio, no sé quién era, decía que esta trayectoria recta es parte de una curva cuyo radio es infinito. Si yo pongo una curva de radio infinito, así, y tomo un pequeño tramo, que es el que se va a desplazar el pistón, ¿qué tipo de trayectoria es esta? Si el radio es infinito y la curva es infinitamente grande. Yo tomo un pequeño tramo,
de una curva extremadamente infinita, ¿cómo es este tramo? ¿Curvo? No es recto, ¿no? Claro, ¿verdad? Incluso cuando se dan acercamiento a los píxeles de una curva, ¿verdad? Se va a ver un pedacito recto. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces decimos que no existe nada más que movimiento curvo en el espacio. El movimiento recto es nada más, es un caso particular, pero en esencia, todos los cuerpos se pueden ver rotando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si todos asienten, quiere decir que esto es entendible, ¿verdad? Entonces, este cuerpo también lo puede ver rotando, entonces digo, bueno, y si vieron que saqué aquí el radio para ver el movimiento, entonces ahora lo que hago es que trazo líneas. Este punto lo puedo ver rotando en un valor infinito, ¿verdad? Que puede ser hacia arriba o hacia abajo, perpendicular. Es la trayectoria, ¿no? Pero también puedo ver al otro con un valor infinito a partir de su velocidad. Vean que las rectas las pongo a partir del punto donde está indicado, ¿verdad? Y perpendicular a la línea de acción, perpendicular a la línea de acción, perpendicular al vector, donde aquí tenemos ángulos de 90 grados y ángulo de 90 grados. Donde se intersectan las partículas, digo las partículas, perdón, donde se intersectan estas líneas perpendiculares a las velocidades, encuentro este punto. A este punto se le va a llamar centro instantáneo de rotación. Este centro instantáneo de rotación, cada vez que se mueve el pistón, mueve al acoplador y evidentemente esta velocidad va a cambiar porque el acoplador en diferentes fases, aunque la velocidad va hacia arriba o hacia vertical siempre y está siempre horizontal, el acoplador no, el acoplador va a ir cambiando de posición. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Eh, esto es instantáneo, ¿no? Entonces, este centro instantáneo de rotación va a poder variar en cierto instante. ¿Por qué? Porque la posición de este va a ser diferente, ¿no? Y en este caso, ¿verdad? Tenemos el centro instantáneo. Esto se puede ver aquí rotando. Entonces estamos viendo que la omega del acoplador es en sentido contrario a las manecillas del reloj. A este le llama centro instantáneo. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, si queda claro, vámonos a nuestro texto. Me avisan cuando Classroom nos quiera sacar para la nueva. Voy a sacar la nueva información. Lo voy a Classroom. Chispa no lo he publicado. Bueno, déjenme publicárselos. Denme un segundo. Les voy a anexar información.
Ok. Entonces les voy a compartir la teoría que habla de, ya avisó, 5 minutos. Tengo. ¿Nos Aquí cambiamos de estoy. una vez? No, denme nada más 2 minutos. Nada más pregunto aquí. Nada más déjenme explicarle esta primera parte. Entonces dice, ¿qué es un centro instantáneo de rotación? Tenemos aquí una figura donde tengo un apoyo y un eslabón 2. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Se ve muy pequeño, profesor. Bueno, yo lo veo. Voy. ¿Sí se ve ahora sí? Sí, profesor, ya se ve mejor. Ok. ¿Qué es un centro instantáneo de rotación? Ah, pues aquí tengo indicado lo que es un centro de rotación de dos cuerpos, el eslabón fijo y un eslabón móvil. Tiene un movimiento de rotación 2. Permítanme un segundo. Bien, entonces, bajo esta circunstancia decimos que, ¿qué es un centro de rotación en este instante? Un centro instantáneo de rotación. Primero podemos ver que es un punto que comparten dos cuerpos, ¿sí lo ven? Donde uno ve girar al otro. Yo me planto aquí, yo veo girar a dos. También puedo decir que es un punto que comparten dos cuerpos, donde uno tiende a girar con respecto al otro. Entonces, también lo puedo definir como un punto que comparten dos cuerpos, donde uno tiende a girar con respecto al otro. También puedo decir que es un punto que comparten dos cuerpos en el que ambos tienen la misma velocidad. En este punto vamos a tener una velocidad, como lo hemos estado indicando, pero este punto lo están compartiendo los dos y tienen la misma velocidad. ¿Cuánto va la velocidad en este punto? Díganme rápidamente. ¿En cuál punto, profe? Es que se me movió su cursor. Aquí, en este punto donde en el centro de rotación, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cero? Sí. Si yo lo separo, tienen que tener siempre, si este se está moviendo con una velocidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, este punto va a tener velocidad cero. Entonces, así como les indiqué en el centro de instantánea de rotación, donde tenía el acoplador dos velocidades diferentes, ¿sí se acuerdan de eso? Era porque separaba yo, ya quité el dibujo, lo debí haber dejado. Sí, es porque en ambos extremos van a tener dos velocidades. Aquí una velocidad determinada y aquí la va a compartir con otro eslabón. Es la misma, son dos puntos que están aquí y el punto de 2 tiene velocidad 0 y el punto de 1 tiene velocidad 0. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí. Entonces, Sí, profe. se cumple esto. Sí. Es un punto permanentemente fijo, también se puede decir, otra definición. Es un punto permanentemente fijo que comparten dos cuerpos en el que ambos tienen la misma velocidad. Y también se puede definir como un punto permanentemente en movimiento que comparten dos cuerpos en el que ambos tienen la misma velocidad. Este es cuando ya está acoplado otro eslabón. Si yo tengo aquí un acoplador y lo analizo como en el caso anterior, ven que saqué yo la barra y la velocidad que tenía en este extremo se la puse a un punto y la otra se la puse al otro punto. Pero bueno, la última definición, la voy a establecer ahorita cuando cambiemos vámonos al siguiente link y ahorita explico esto último. Los veo en el siguiente link, jóvenes.
Bien, continuamos. Les comparto pantalla. Bien, ahí tenemos un dibujo y un mecanismo, si se observa. Sí, profe. Aquí tengo el acoplador, lo saco de aquí. Veo que, que con esta velocidad angular vamos a tener una velocidad periférica aquí. Eso se llama velocidad de B. Oh. Se me mueve este cursor, este mouse. Esta es la velocidad de B. Esta velocidad es la velocidad en un perno. Aquí, si yo analizo por separado esta barra, que también está unido al eslabón fijo, ¿verdad? ¿Verdad? Está fijo. Este es el punto C, el punto C, este es el punto B, este es el punto B, ¿verdad? Y entonces esta velocidad la tenemos aquí. Voy a poner aquí para que sea más rápido. Chispas. Ay, el mouse no me ayuda. Mouse y... Ops. Bueno, aquí tengo la velocidad de B. Es esta misma que acabo de poner aquí. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. Bien. Como es un perno, pues tiene que tener la misma velocidad, ¿no? Esta misma velocidad es la misma que debe tener. Oh, chispas. Esta velocidad que tengo aquí, y la planteé acá, es la misma que debo tener aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están con un perno unidos. Este es el acoplador, ¿verdad? B y este es el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, por definición es el mismo punto que comparten. Y aquí este punto, pues no se mueve. Entonces aquí la velocidad es 0. Y aquí la velocidad es 0, ¿no? Porque es el apoyo. ¿Hasta aquí estoy bien? Sí, profe. Entonces, es un punto que comparten este es un punto que comparten dos cuerpos, el apoyo y el 2, o la manivela, donde los dos tienen la misma velocidad, que cumple la definición. También este es un punto que comparten dos cuerpos, este y este, donde tienen la misma velocidad. ¿De acuerdo? Este es un punto, pero este punto, es un centro de rotación instantánea. Con la misma definición que este. Este es un punto de rotación instantánea. Este es un punto permanentemente fijo y es un punto permanentemente en movimiento. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, Sí, sí, un poquito más. bueno. Entonces, de acuerdo a esta definición, tendríamos la última, ¿no? Permanentemente en movimiento. Y tomo como ejemplo, ¿verdad? Un mecanismo cualesquiera y tomo el acoplador. ¿Quién es el acoplador aquí? Rápidamente díganme. BC. BC, correcto. Y entonces, tengo las velocidades en los extremos. Estas dos velocidades son las que tengo yo aquí, ¿no? Con esta omega saco la velocidad de B y con el de salida, de acuerdo al movimiento que yo tengo, el eslabón de salida CD, ¿verdad? Obviamente impulsado por el acoplador,
se ve que va a moverse en sentido horario o antihorario, muchachos. Antihorario, Anti- ¿no? Horario. ¿Antihorario? ¿Perdón? Pues se supone que el de entrada, digamos que se mueve hacia arriba, el acoplador, No puede decirme hacia arriba, tiene que decirme horario o antihorario. bueno, el de entrada es horario, ¿no? Ok, ok. ¿Y el de salida? Antihorario. Antihorario. ¿Hacia dónde va a ir la velocidad de C? Debe ser perpendicular esta barra, al igual que la de B es perpendicular hacia arriba, así. La velocidad de B, así. ¿Verdad? Hacia arriba, Ajá. como marca mi cursor. Y la velocidad de C hacia dónde debe de ir, y debe ser perpendicular al eslabón de salida, porque los dos son rotaciones. Hacia abajo, ¿no? ¿Eh? Debería de ir hacia abajo, ¿no, profesor? ¿Perdón? Hacia abajo. ¿Quién? Sí. La velocidad de C. ¿La velocidad de C debe ir hacia abajo? Mm, Hacia arriba. Debe ir hacia arriba. Vamos a ver por qué. Así debe de ser la velocidad de C, hacia arriba, y debe ser el sentido de las manecillas del reloj. Ahorita van a ver por qué. Si yo tomo estas dos velocidades de los extremos y la transporto a mi acoplador, como lo hice en el ejercicio anterior, bueno, en el ejemplo anterior, no es un problema, sino estas dos velocidades las tengo aquí, entonces la coloco en el acoplador CB, velocidad de B y la velocidad de C, y trazo perpendiculares, tal como lo dije. Aquí encuentro el centro instantáneo de rotación. Vean que si el centro instantáneo de rotación lo coloco aquí, es como si fuese un pivote, y está girando el del acoplador CB, que ya no es como si fuese una barra, sino como si fuese un triángulo, o puede ser cualquier forma irregular, como lo hice en su ejemplo anterior. ¿Sí? Y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí lo ven? El acoplador gira en sentido contrario a la manecilla del reloj. Ese es el centro instantáneo. Tomando las dos velocidades definidas, entonces se encuentra el centro instantáneo. Eso parte de esta definición, ¿verdad? Si yo tengo un cuerpo con una cierta velocidad lineal y está girando a cierta velocidad angular, trazo una perpendicular y voy a ver desde un punto en el espacio un punto donde la velocidad es cero, que es la definición del centro instantáneo de rotación. Es un punto que comparten dos cuerpos, ¿verdad? En donde la velocidad es cero. La localización del centro instantáneo con su velocidad y su velocidad lineal y angular conocidas. Si tengo en el caso del cuerpo en movimiento plano, como fue en el caso anterior que les acabo de mostrar, cualquier cuerpo con dos puntos y con las direcciones conocidas, lo que yo requiero cuando yo tengo dos velocidades conocidas, como fue en el caso anterior, que tenemos aquí, con estas dos velocidades puedo encontrar el centro instantáneo. ¿Cómo? Pues simplemente proyecto, ¿verdad?, perpendiculares y encuentro el centro instantáneo de rotación. ¿Por qué se llama el centro instantáneo de rotación? Porque la velocidad es cero. Y esto, ¿verdad?, es considerando estas dos velocidades conocidas. Aquí fue una velocidad y una velocidad angular, lineal y angular. Aquí pueden ser dos casos particulares. Cuando las velocidades son paralelas y contrarias, y cuando las dos son paralelas y en el mismo sentido. Cuando son en el sentido contrario, es porque conozco la magnitud de las velocidades para ambos casos. ¿Sí? Y entonces, si conozco las magnitudes, lo único que hago es unir los dos puntos para cuando son
sentidos diferentes. Vean que las dos velocidades han sido diferentes. Pero como no conozco la magnitud, es esta, de A, y esta longitud de B, lo único que hago es trazar una línea que une las dos puntas y donde te intersecta a la perpendicular a ambas direcciones de velocidad se encuentra el centro instantáneo. Esto es para el caso cuando yo desconozco la velocidad angular. Para el otro caso, cuando las dos velocidades son paralelas, evidentemente estos dos valores son conocidos en magnitud. Y lo mismo, ¿verdad? Traza una línea que una a las líneas de acción, perpendicularmente a las líneas de acción, vean aquí, ¿verdad? Así como lo hice el primer trazo aquí, uno de las dos, perpendicular a las ambas velocidades, como aquí, ¿verdad? Dos líneas perpendiculares, esta línea perpendicular a la línea de acción de BC y esta línea perpendicular a la velocidad de B, ¿verdad? Igual acá, son líneas perpendiculares a BA, perpendicular, ¿verdad? 90 grados, y perpendicular a B. Y nosotros conocemos una línea, igual que aquí. Pero ahora con las magnitudes, al igual que en este caso de la izquierda, uno, las magnitudes, pues conozco esta longitud y esta longitud, las magnitudes, y donde se intersecta con la perpendicular a las direcciones se encuentra el centro instantáneo. ¿Ok? Y entonces se puede calcular la omega. Esto por semejanza de triángulos, por trigonometría se puede resolver. Aquí, como les decía, se conoce la velocidad BA y B. El centro instantáneo se determina por proporcionalidad de triángulos. Esa es la teoría de los centros instantáneos de rotación. Entonces, este procedimiento de encontrar el centro de rotación instantáneo, porque aquí tengo varios centros instantáneos de rotación, ya para concluir. Este es un centro instantáneo. Los centros instantáneos que tengo son A, B, C, D y este. Existen más centros instantáneos, pero ahorita no es motivo de estudio, será para otra ocasión. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco su presencia, que se hayan conectado, y nos vemos mañana más o menos a la misma hora. Hasta luego a todas y a todos. Gracias. Que estén muy bien. Sí, hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Mañana. Bye. Hasta mañana. Bye. Bye. Nos vemos, profe. Hasta luego, chicos. Señoritas, hasta luego. Chao, profe. Bye.